¿Qué harías si tuvieras la certeza absoluta de la fecha y la hora exactas del fin del mundo? No una teoría de conspiración, sino una creencia tan profunda que te llevara a vender tu casa, abandonar tu trabajo, y regalar todas tus posesiones. Esto no es una película de ficción. Es la historia real de decenas de miles de personas que, en 1844, hicieron exactamente eso. Se prepararon para el evento más grande de la historia de la humanidad, la segunda venida de Jesucristo. Pero lo que vivieron no fue el éxtasis celestial, sino una de las decepciones colectivas más profundas y psicológicamente fascinantes de la historia, el gran chasco. Hoy no solo vamos a desentrañar qué pasó en ese día fatídico. Vamos a sumergirnos en la mente de estas personas. Analizaremos el poderoso mecanismo psicológico que les hizo creer y lo que es aún más increíble, cómo sus cerebros procesaron el hecho de que el mundo, simplemente, no se acabó. Esta es la historia de cómo la fe inquebrantable se enfrenta a la fría y silenciosa realidad. Para entender el gran chasco, primero debemos conocer a su improbable arquitecto, William Miller. Miller no era un charlatán ni un líder de culto carismático en el sentido clásico. Era un granjero de Nueva Inglaterra, un veterano de guerra y un hombre que, tras una crisis de fe, se obsesionó con un único objetivo: descifrar los secretos de la Biblia. Durante años, Miller se enclaustró, estudiando las Escrituras con una lupa y un fervor inauditos. Su atención se fijó en un pasaje del libro de Daniel que decía: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Miller desarrolló un método de interpretación que hoy llamaríamos historicista. Creía que los días en la profecía en realidad representaban años. Con esta clave, realizó un cálculo complejo que le convenció de que los 2300 años mencionados en el pasaje de Daniel terminarían en algún momento del año 1843. Y para él, la purificación del santuario solo podía significar una cosa: la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Al principio, Miller guardó sus conclusiones para sí mismo, aterrorizado por la idea de estar equivocado. Pero la carga de su supuesto descubrimiento se hizo insoportable. En 1831, finalmente cedió y comenzó a predicar. El fuego de su mensaje estaba a punto de encender una nación. El mensaje de Miller llegó en el momento perfecto. Estados Unidos vivía el segundo gran despertar, un periodo de fervor religioso sin precedentes. La gente buscaba respuestas y un sentido de propósito en un mundo en rápida transformación. La profecía de Miller ofrecía exactamente eso: certeza. El movimiento, conocido como Millerismo, explotó. Predicadores como Joshua V. Himes, un genio de la organización y la publicidad, transformaron los cálculos de Miller en un fenómeno de masas. Publicaron tablas proféticas, diagramas, panfletos, himnarios y periódicos que se distribuían por todo el país. Las reuniones en campamentos atraían a miles de personas, que escuchaban durante horas sobre el inminente juicio final. Ser un millerita significaba pertenecer a una comunidad vibrante y llena de esperanza. Creían sinceramente que serían la última generación de la humanidad. Su fe no era pasiva, era una fuerza activa que transformaba sus vidas. Miller había calculado inicialmente que el fin llegaría entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Cuando esa fecha pasó sin incidentes, se produjo una primera ola de decepción. Sin embargo, en lugar de abandonar la fe, el movimiento se aferró a ella con más fuerza. Fue entonces cuando un seguidor llamado Samuel S. Snow introdujo una nueva interpretación, una que parecía aún más precisa y bíblicamente sólida. Snow argumentó que la fecha clave era el día de la expiación judío, que en 1844 caía el 22 de octubre. Esta nueva fecha fue aceptada con un fervor renovado y absoluto. Esta vez, no había margen de error. En los meses y semanas previos al 22 de octubre, los milleritas llevaron su fe a la máxima expresión.
Hicieron lo que cualquier persona lógica haría si creyera que el mundo material está a punto de desaparecer, se deshicieron de él. Vendieron sus granjas y casas, a menudo a precios irrisorios. Pagaron todas sus deudas para presentarse sin cargas ante su creador. Abandonaron sus cosechas en los campos, razonando, ¿para qué necesitamos comida terrenal en el reino de los cielos? Muchos se confeccionaron túnicas blancas para recibir a Cristo. La noche del 21 de octubre, la expectación era eléctrica. Familias enteras se reunieron en sus hogares, en los campos o en las cimas de las colinas, un lugar que simbólicamente los acercaba más al cielo. Cantaron himnos, oraron y escanearon el horizonte oriental, esperando ver las nubes separarse y revelar a su Salvador. El tiempo pasaba, lento y cargado de tensión. La medianoche llegó y pasó. No hubo trompetas celestiales. No hubo ángeles. El cielo permaneció oscuro y silencioso. A medida que la fría luz del amanecer del 23 de octubre se filtraba por el horizonte, la cruda realidad comenzó a asentarse. El sol salió, como cualquier otro día. Los pájaros cantaron, como cualquier otro día. El mundo no se había acabado. La alegría estática de la noche anterior se transformó en una desolación abrumadora. La conmoción dio paso a la angustia y a un llanto amargo. Habían renunciado a todo por una promesa que no se cumplió. Se enfrentaron no solo a su propia devastación emocional, sino también al ridículo y la burla del mundo exterior. Los periódicos los tildaron de fanáticos, y sus vecinos, que habían comprado sus propiedades por una miseria, ahora se mofaban de su desgracia. Este día sería conocido para siempre como el Gran Chasco. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. ¿Qué sucede en la mente humana cuando una creencia central, una por la que has sacrificado todo, choca violentamente con la realidad? La respuesta se encuentra en un concepto psicológico clave, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, teorizada por Leon Festinger, describe el estado de estrés mental extremo que sentimos al tener dos o más pensamientos o creencias contradictorias. Para los milleritas, las cogniciones en conflicto eran: 1. Soy una persona inteligente, devota y he sido guiada por Dios. 2. He sacrificado todo por una profecía que ha resultado ser espectacularmente falsa. Esta tensión es insoportable. La mente humana necesita resolverla. Y para ello, los milleritas tomaron principalmente dos caminos para reducir esta disonancia. Camino 1. Abandonar la creencia. Algunos, efectivamente, se derrumbaron. Abandonaron el movimiento, su fe destrozada. Se sintieron estafados, humillados y se enfrentaron a la pobreza y a la vergüenza de intentar reconstruir sus vidas. Camino 2. Racionalizar y reinterpretar, el camino más transitado. Pero para muchos, abandonar la creencia era psicológicamente más doloroso que cuestionar la evidencia. Significaba admitir que no solo estaban equivocados, sino que eran unos necios. Así que, en lugar de cambiar la creencia central, Miller tenía razón, cambiaron el detalle conflictivo, el evento fue malinterpretado. La mañana después del chasco, un millerita llamado Hiram Edson tuvo una visión mientras caminaba por un maizal. De repente, comprendió, la profecía no había fallado. La fecha, 22 de octubre de 1844, era correcta, pero el evento era celestial, no terrenal. Cristo no había venido a la tierra, sino que había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar una nueva fase de su obra, un juicio investigador. Esta fue la solución perfecta a la disonancia cognitiva. Permitió a los creyentes mantener su fe, la validez de los cálculos de Miller y su propia identidad como personas elegidas. El problema no era la profecía, sino su comprensión humana de la misma. Esta reinterpretación no solo alivió la tensión, sino que dio al movimiento un nuevo y poderoso propósito. El Gran Chasco fracturó el movimiento millerita en varios grupos. Pero el grupo que abrazó la doctrina del santuario celestial de Hiram Edson,
combinándola con otras creencias como la observancia del sábado como día de reposo, se consolidó lentamente. De las cenizas de la mayor decepción de sus vidas, nació una nueva denominación, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una de las ironías más grandes de la historia religiosa, un fracaso profético masivo y público se convirtió en el evento fundacional de una fe mundial que hoy cuenta con más de 20 millones de miembros, gestionando miles de hospitales, escuelas y universidades en todo el mundo. ¿Y William Miller? Admitió humildemente su error en el cálculo del evento, pero nunca perdió su fe en el inminente regreso de Cristo. Murió en 1849, viendo cómo su movimiento se transformaba en algo que nunca había previsto. La historia del Gran Chasco de 1844 es mucho más que una anécdota histórica curiosa. Es una poderosa lección sobre la naturaleza de la fe, el poder de la comunidad y la asombrosa capacidad de la mente humana para protegerse y encontrar significado ante una evidencia abrumadoramente contraria. Nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿qué tan firmes son nuestras propias convicciones más profundas? ¿Y qué haríamos si la realidad nos demostrara, sin lugar a dudas, que estamos equivocados? La respuesta puede que nos sorprenda. Si esta inmersión en la historia y la psicología te ha resultado fascinante, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más análisis como este. Ahora te toca a ti, déjanos en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha impactado de la reacción de los Milleritas ante el Gran Chasco? ¿La venta de sus posesiones o su increíble capacidad para reinterpretar el fracaso? Gracias por acompañarnos en este viaje al día en que el mundo no se acabó.